El siguiente ponente casi no necesita presentación. Nasser Al-Asmar es consultor y director consultor científico y director de embriología de Genomics, que es uno de los mayores players a nivel mundial en cuanto a servicios genéticos. Con lo cual, Nasser. Muchas gracias, Sergi, por la presentación y empezar también como el resto de mis compañeros, dando las gracias al equipo de Fertilab. Yo la verdad es que me siento como en familia, ya llevamos muchos años trabajando juntos y de verdad que es un auténtico placer, así que me gustaría daros las gracias, Marta, Alex, Jaume, Sergi, Fede, todo el equipo, Ana, y también que he visto por aquí el equipo de embriología, al equipo de enfermeras. Un auténtico placer también que Fede, cuando me lo propuso, le dije que sí, como pasó en nuestras jornadas, que yo os proponía que si queríais participar sin daros los temas y me decíais que sí, y cuando veo lo que es, digo, me van a sacar de mi área de confort, que es hablar de ciertas técnicas de genética reproductiva. Yo nunca había pensado en esto. Oye, ¿hacemos en remoto? ¿No hacemos en remoto? Entonces, con lo cual, bueno, he hecho creo que una presentación sencillita, cortita y al pie, para que luego podamos debatir y podamos hablar un poquito de todo esto que hacemos. Y además, hay una cosa que no he puesto, pero bueno, pensando también, me presentaba Sergi como asesor científico y director del Departamento de Embriología. Hace apenas unas 2 semanas he cambiado el rol. Voy a dejar el Departamento de Embriología, pero voy a iniciar un proyecto muy interesante que es la Genomics Academy. Y pensando un poco en esto, digo, jolines, pero esto no lo he puesto en la presentación, pero realmente es hacer genética en remoto. O sea, lo que queremos hacer es una plataforma de conocimiento en el cual tengamos cursos, webinars, workshops, para que podamos transmitir conocimiento genético a los especialistas y a las pacientes, porque creemos que es muy importante estar informado. Al final, siempre que yo recibo consulta, muchas veces a través de LinkedIn, yo digo, mira, yo no soy asesor genético, yo te puedo decir lo que está en la literatura, pero al final es tu médico, tu especialista, el que tiene tu anamnesis y es el que te va a dar el mejor consejo. Con lo cual yo siempre me cuido muy mucho, y Elena lo sabe cuando tenemos esas conversaciones tan interesantes con pacientes, que yo siempre derivo a su médico, a su especialista, que es el que tiene toda la información. Pero bueno, este sería un primer punto que podríamos considerar, ¿verdad?, como que se puede hacer genética en remoto. No voy a entrar en el consejo genético, evidentemente, porque mi compañero César ya lo ha hablado perfectamente bien, pero bueno, es una herramienta ineludible, inevitable. Nosotros tenemos 3 laboratorios en Estados Unidos y mis compañeras de consejo genético tienen que hacerlo de manera obligatoria. A todas pacientes que se va a hacer un test genético es de manera obligatoria antes del test y muchas veces después del test el que tengan una cita con las pacientes. Y al final queremos personalizar, pero por volumen es imposible, por tiempo es imposible. Estoy hablando de Estados Unidos. Imaginaros la cantidad de ciclos y de pacientes que hay, con lo cual lo que se ha venido a hacer son videoconferencias en las cuales las pacientes no tienen por qué ni poner cámara ni poner nombre, pero sí que es verdad que puedes aunar a un mayor número de personas y finalmente, y para aquellas que son necesario, se hace más de una manera individualizada. Yo lo que os quería comentar es, dentro de los test genéticos, pues 2 partes, 2 pequeñas partes. La primera parte, la toma de muestra, y esto es un poco, hablando con Fede, oye, ¿y qué podemos comentar de la genética en remoto, no? Bueno, pues un punto importante no deja de ser la toma de muestra. Al final tenéis muchas pacientes extranjeras, incluso de Cataluña o de España, que no tiene sentido que vengan aquí a sacarse sangre, a dejar una muestra de saliva, con lo cual todo esto se tiene que hacer de una manera remota, ¿verdad? Nosotros, como os decía, tenemos laboratorios en Estados Unidos, pues bueno, en total a nivel mundial tenemos 23 laboratorios. Colaboramos con 90 países distintos, más de 2.500 clínicas, y es por ello que necesitamos, para algunos de los test que realizamos solo aquí en Valencia, en nuestro headquarters, necesitamos que esas muestras sean tomadas en remoto, ¿verdad? ¿Qué tipo de muestras? Pues bueno, bien sabéis que necesitamos sangre o saliva según el tipo de test, preferiblemente sangre por un tema de la extracción y de la calidad de la concentración del ADN, pero muchas veces es difícil, con lo cual requerimos a la parte de la saliva. Y bueno, comentábamos también el otro día que es fundamental ese circuito, esa confianza y ese turnaround time que le vamos a dar a la paciente para que de alguna manera le estemos dando resultados lo antes posible. Y en este sentido, y luego os hablaré un pelín de la parte del test de portadores,
Sabéis que bueno, aquí tenéis donantes a las cuales le hacéis las pruebas, pero muchas pacientes están fuera. Y para hacerle un matching genético, ¿tienen que venir hasta aquí de verdad a día de hoy para tomarse sangre? Pues bueno, sabemos que evidentemente no. Esto se hace en remoto. Os he querido poner también un vídeo muy cortito, de 1,5 minutos. Parece que la pandemia queda lejos, pero la tuvimos realmente hace poquito. Con todo el tema de las PCRs y demás, era cuestión de que tenías que ir a un sitio, que te pusieran un hisopo nasofaríngeo y a partir de ahí, pues bueno, tenías unos resultados. ¿Me permitís un poco que os ponga este 1,5 minutos simplemente? Hacerse una PCR sin salir de casa ya es posible. Recibiremos el kit con el test mediante un mensajero. Lo primero, leer bien las instrucciones. No comer alimentos, ni beber agua, ni mascar chicle, ni fumar. 30 minutos previos a la toma de muestra. Tras el microayuno, nosotros mismos nos realizaremos la prueba. Tan sencillo como llenar este tubo con saliva. Cerramos y lo guardamos correctamente en el sobre, listo para que otro mensajero venga a recogerlo. Las principales ventajas es que es indoloro completamente y que pues, efectivamente no tienes que salir de casa y no tienes que exponerte absolutamente a nada para recibir tus resultados. Resultados que en 24 horas recibiremos mediante un correo electrónico. La fiabilidad de este test es un poquito inferior a lo que sería la fiabilidad de la PCR que hacíamos con el hisopo nasofaríngeo. El otro tendría un poquito más de sensibilidad, pero con este, al ser la toma de muestra más sencilla, estamos compensando, pues finalmente, que tengan unas sensibilidades parecidas. Y Genomics es el primer laboratorio en comercializar en España esta novedosa PCR. A partir de la semana que viene ya se van a poder solicitar. Su precio, 120 euros. En estos laboratorios no han parado desde que comenzó la pandemia. Un test para niños, ancianos, empresas o personas de riesgo. Cualquier persona que desee tomarse una muestra desde casa sin tener que desplazarse. Y evitar así el incómodo palito en la nariz. En Europa los contagios también. Bueno, pues el incómodo palito en la nariz, pero lo que quería poner en evidencia es que la gente no tenía que desplazarse y podía iniciar ese proceso en remoto, ¿verdad? Agradecer mucho también a Telecinco por poner esta publireportaje, como aquel que dice en prime time, un domingo a las 3 de la tarde, porque 2 semanas después la EMS nos impidió realizar este tipo de test. No nos impidió, sino que tenía que ser un profesional sanitario el que fuera a la casa y tomara la muestra de saliva, cosa que por una parte me parece bien, pero por otra parte, en época de pandemia no tenía mucho sentido. Y también darle las gracias a la periodista, si me permitís, por poner mi nombre como lo puso. No me llamo Pepe López, me llamo Nasser Al-Asmar. Todos los periodistas que vinieron me pidieron una tarjetita, evidentemente, para... bueno, fui durante 3 meses la foto de portada del grupo WhatsApp de todos mis colegas, con lo cual, pues bueno, agradecerle que pusiera lo que le vino en gana. Por otra parte, vamos a pasar os decía, toma de muestras. Y la otra parte es el análisis genético, ¿no? que realizamos. Entonces, os quiero hablar un pelín de desarrollo de productos y también de interpretación de resultados, que ha sido un poco lo que yo más he vivido con toda esta adaptación, ¿no? Y en esto, bueno, César sabe más que yo de esta parte de aquí, pero bueno, esto es el panel de portadores que hablábamos antes, ese test que vamos a hacer a ambos miembros de la pareja para ver si de alguna manera comparten mutación o mutaciones en el mismo gen que pueden llevar a una probabilidad mayor de tener un bebé afecto de una determinada enfermedad monogénica. Pues bueno, el desarrollo de este tipo de paneles no lo hacemos en el laboratorio, como antes hacíamos el desarrollo de todas las cosas, de todos los test que queríamos hacer. Esto comienza en casa, se empieza con una gene curation que se llama, que es, pues bueno, revisar literatura y ver qué tipos de genes y de mutaciones creemos que pueden ser aptas para tener en nuestros test. Una phenotype curation también, por ejemplo, incluir aquellos fenotipos recesivos que sean más puros o mejorar las descripciones fenotípicas, ¿no? Y por otra parte, la variant curation, el algoritmo, que es, pues dentro de la literatura y todo lo que has hecho previamente, pues realizar la eliminación de aquellas variantes que no tengan una evidencia clínica de patogenicidad y también revisar aquellas que contengan interpretaciones que puedan ser conflictivas, ¿no? Tenemos que tenerlo todo muy claro. Todo esto, evidentemente, se puede hacer en remoto. Esto es hacer genética en remoto. A partir de aquí, lo que se hace es, miramos las bases de datos, como decíamos, se hace un máster teórico con los genes, las variantes que quieres utilizar, se crea un algoritmo con una interpretación de las variantes, se ve cuál es el coverage de la secuenciación, es decir, si todas esas variantes están cubiertas de una manera correcta para poder dar un resultado eficiente.
Y finalmente se crea lo que se llama el máster, que es pues, de cada tipo de carrier, sea de una compañía o sea de otra, el máster que tiene finalmente para poder analizar a los pacientes. A partir de ahí, y también con las guías, las guidelines que tenemos de las distintas sociedades científicas, se procede a realizar primero el algoritmo propio de diagnóstico, que creo que todos los laboratorios de genética lo utilizamos y tenemos, y posteriormente utilizamos un software para la interpretación de esas variantes. De nuevo, todos estos procesos no estamos haciéndolos en el laboratorio, los estamos haciendo desde casa. Podemos estar en el laboratorio con el ordenador, pero con todo el tema de la pandemia, el equipo de bioinformática, por ejemplo, de Genomics, que hace 5 años, siempre lo digo, era una persona, y a día de hoy somos 15, y digo son 15, porque cada vez más necesitamos de ellos para hacer interpretación de resultados, con toda la secuenciación masiva, con todos los datos que nos dan, lo que necesitamos es descartar aquello que nos sirve de aquello que no. Pues bien, todo esto pasa a ser, se hace un filtrado, una interpretación de variantes mediante un software que finalmente nos va a decir si esas variantes son patogénicas o probablemente patogénicas y que podemos dar un resultado desde casa de nuevo, porque los datos pasan a través de la nube, no es la de Amazon, tiene unos, no digo que la de Amazon no sea buena ni mucho menos y que no tenga sistemas de seguridad, pero por la ley de protección de datos, etcétera, pues este tipo de sistemas tienen unos sistemas de seguridad, valga la redundancia, adicionales. Y para finalizar, quería comentaros la parte que más me toca un poquito, que es la parte de, por ejemplo, se quiere poner el análisis cromosómico de los embriones, lo que llamamos el PGTA, ¿no? Se comienza en el 95 con la hibridación in situ fluorescente, es decir, nosotros con sondas de ADN específicas para cierta región del cromosoma, marcamos dichos cromosomas, pero bueno, yo iba a las 8 de la mañana al laboratorio, montaba esa preparación, me traían del laboratorio del FIBO una blastómera, una célula, el núcleo, la fijaban, nosotros la marcábamos, la poníamos a hibridar, es decir, marcábamos esas regiones del cromosoma, las dejábamos hibridando, venías luego, procesabas, mirabas a microscopio, lavabas, volvías a marcar, volvías a dejar hibridando, volvías al cabo de horas, César se ríe porque sabe de lo que le estoy hablando, y te tirabas todo un día para diagnosticar a una pareja o a las que tuvieses en ese momento. Y además, al principio, cuando estábamos empezando a aprender, cada uno se hacía cargo de una paciente, no la soltaba, por así decirlo, con lo cual estábamos más de 12 horas en el laboratorio para poder hacer esto. Posteriormente ya modernizamos un poco y todo estaba por escrito, con lo cual íbamos compartiendo con los compañeros para no morir en el intento. Pero bueno, tenías que estar ahí. Y tenías que estar ahí al igual que cuando aparecieron las nuevas técnicas a raíz de CGH, la SNPs o la qPCR, que mejorábamos la calidad de vida, pero aún así tenías que ir al laboratorio. Yo recuerdo en esta última época, estando en Estados Unidos, que estuve 4 años, yo iba todos los días, bueno, el equipo trabajaba overnight hasta las 3, 4 de la mañana, yo miraba por WhatsApp que ya habían puesto las muestras a hibridar, entonces 4 horas después yo podía ir, pero tenía que ir a lavar, a escanear y a diagnosticar. Tenías que ir al laboratorio. Pero bueno, ya con la aparición de algoritmos de diagnóstico que nos hacen que seamos más objetivos y menos subjetivos como seres humanos. Con la aparición de la inteligencia artificial, que tampoco me voy a meter porque nos van a comentar ahora mismo nuestra compañera Diana. Pues bueno, al final, por suerte, a día de hoy, mis compañeras no tienen que ir al laboratorio para hacer el diagnóstico, sino que tú estás de guardia el fin de semana y todo esto, o sea, la primera parte del proceso, que os mostraré ahora, sí que tendrán que pasar en el laboratorio, pero la última parte, y muy importante, no tienes por qué. Puedes hacer la genética en remoto, como aquel que dice. Rápidamente, nosotros nos llegan las muestras, las ponemos, hacemos unas órdenes de trabajo automáticas para que ya se incluyan en el sistema y tener las muestras totalmente trazadas. A partir de ahí se hace un protocolo de secuenciación masiva semiautomatizado y una vez tenemos los datos de secuenciación, pasan a través de nuestro algoritmo de diagnóstico con Machine Learning. Toda esta parte ya la vamos a hacer desde casa o desde donde nosotros creamos conveniente. Pero no necesitamos estar físicamente en el laboratorio. Y una vez tenemos el algoritmo, un especialista revisa y valida esos datos automatizados y finalmente se envía un informe a la clínica sin tener que escribir manualmente, que es una posible fuente de error también. Todo lo que tengamos que hacer de manera manual es una posible fuente de error. Que en nuestro campo tenemos política de 0 errores, porque sabemos que puede derivar en una cosa muy, muy grave. Con lo cual, todo lo que sea automatizar es disminuir la probabilidad de que tengamos errores y todo lo que sea hacer más fácil, más cómodo el interpretar los datos y poder dar un resultado más objetivo hace que finalmente redunde
en nuestras pacientes y en que tengan y consigan su deseo reproductivo, que no es otro que el de tener un recién nacido vivo y sano en casa. Así que nada más, tenemos consejo genético, tomas de muestras, desarrollo de productos, interpretación de resultados, plataformas de conocimiento y estaremos encantados de hablar con vosotros en el debate. Muchas gracias por vuestra atención y buenos días.